buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Yo pensé que me iban a decir, estamos victoriosos, porque hoy es una mañana de victoria. Hoy es una mañana más especial que las mañanas normales. Y si aún no te sientes victorioso, yo espero que al final salgas de acá victorioso, habiendo recordado que Cristo venció todo por nosotros. Bueno, continuando con la serie de este mes, la pasión y la victoria de Cristo, hoy vamos a ver la resurrección de Cristo, la gran victoria. En sus Biblias, por favor, vamos a Lucas capítulo 24. Mantengan abierto todo el capítulo. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero manténganlo abierto porque vamos a ver muchos versículos ahí. Y Lucas 24, nuestro pasaje de esta mañana, comienza hablando del primer día de la semana, en el versículo 1. Y el primer día de la semana, en los tiempos de Jesús, no era el lunes, como nosotros lo vemos hoy, sino era el domingo. Ese domingo fue el primer día después de una semana llena de acontecimientos que dejaron a los discípulos y los seguidores de Jesús angustiados, sumidos en el dolor, llenos de una tristeza y con una esperanza que desaparecía con el pasar de las horas. Pues ese jueves, en la última cena, los discípulos, los seguidores de Jesús, oyeron que Jesús predecía su muerte. Luego en el Getsemaní, cuando vieron que arrestaban a Jesús, huyeron de miedo. Más tarde, esa misma noche, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús y terminó llorando amargamente al reconocer su cobardía. Y ese viernes, allí en el Gólgota, presenciaron con impotencia al ver cómo Jesús era flagelado, era torturado y era crucificado. ¿Qué significaba este horror? ¿Qué significaba este acontecimiento que los discípulos y los seguidores de Jesús estaban presenciando? ¿Qué habían ganado los discípulos y seguidores de Jesús hasta este punto? Tal vez que todo lo que se habían imaginado conseguir por ser discípulos y seguidores de Cristo se desmoronaba ante sus propios ojos. El reino de Dios que Jesús les había anunciado solo parecía un sueño ilusorio que se esfumaba entre los azotes y martillazos de los soldados. Incluso el día sábado no atinaron a nada sino a esconderse porque pensaban que las autoridades vendrían a buscarlos. A ellos también. ¿Te imaginas la angustia? ¿Te imaginas la desesperación de estos hombres, de estos discípulos, de estas personas que seguían y que habían creído en Jesús? Pues ahora había muerto. ¿Cómo podrían esperar ayuda de alguien que ya no estaba vivo? ¿Cómo podrían esperar ayuda de alguien que sufrió y padeció las mismas consecuencias del pecado al igual que cualquier otro ser humano? ¿Qué de bueno le trajo a Cristo vivir una vida perfecta si al final terminó en la muerte? Se preguntaban unos a otros. Sus mentes estaban confundidas, sus corazones cargados y afligidos y llenos de mucha duda. Pues la victoria que Jesús les había prometido ahora se había convertido en derrota.
Y es así que en nuestro pasaje, en el versículo 1, vemos cómo estas mujeres estaban yendo a la tumba llevando unas especias aromáticas para ungir el cuerpo de su Maestro y Señor. Tal vez era la última vez que iban a ver a Cristo. Y el versículo 2 nos dice que grande fue su sorpresa cuando llegaron a la tumba y la roca que tapaba la tumba ya no estaba ahí, había sido movida de la entrada. Pero su sorpresa sería aún más grande, porque en el versículo 3 dice, cuando ellas entraron, se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. El cuerpo de su Señor ya no estaba más. ¿Qué pasó? Mientras trataban de encontrar alguna respuesta a lo sucedido, en el versículo 4 nos dice que 2 hombres con ropas resplandecientes se aparecieron y ellas, atemorizadas, se postraron rostro al suelo. Esos hombres eran ángeles y les hablaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Los ángeles continuaron diciéndoles: ¿recuerda lo que Él les dijo? Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. ¿Recuerdan? Las mujeres no entendían que estaban frente al evento más grande de toda la historia. Y en el versículo 8 y 9 nos dice que las mujeres comenzaron a recordar las palabras de Jesús y su reacción fue grande. Tal vez se llenaron de emoción, tal vez sus dudas comenzaron a desaparecer. ¿Y sabes lo que hicieron? Dice que fueron inmediatamente corriendo a contar a los discípulos lo que estos 2 ángeles les habían comunicado. Estas mujeres, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras que la acompañaban, llegaron donde los discípulos y le dijeron: Jesús no está muerto, sino que ha resucitado. El mismo Jesús que fue crucificado, el mismo Jesús que murió y el mismo Jesús que había sido puesto en la tumba, ahora estaba vivo. Imagínense ustedes la emoción, la alegría. Pero al escuchar las noticias de esta victoria que Jesús les había anunciado una y otra vez, los discípulos no le creyeron. Es más, les pareció una tontería. Les pareció una tontería. ¿Cómo puede ser una tontería? ¿Acaso las muchas veces que Jesús les dijo que iba a ser entregado, crucificado y que resucitaría al tercer día no era suficiente prueba para creerle y aceptar esta verdad? Amigos, hermanos, hermanas, las mujeres y los discípulos de Jesús no podían entender y comprender la magnitud de lo que había acontecido. No podían siquiera contemplar que la resurrección de Cristo fue la gran victoria, la mayor victoria de todos los tiempos. Pues la resurrección de Cristo fue la victoria suprema para la raza humana. Pues el pecado, la muerte y el mismo Satanás habían sido derrotados. Pero grande es la gracia y la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué pasó? Se presentó a 2 hombres que caminaban en Emaús. Después fue y se presentó en el lugar donde estaban los discípulos y les dijo: mi paz sea con ustedes. Y esa era la señal de que Jesús había derrotado al pecado, la muerte y Satanás. Fue la gran victoria de Cristo. Fue la gran victoria de Cristo, porque ahí Jesús les estaba diciendo: yo he derrotado al pecado, yo he derrotado a la muerte
y yo he derrotado a Satanás. Veamos cómo la resurrección de Cristo trajo victoria sobre el pecado. Hermanos, amigos, el pecado existe en cada uno de los corazones de los hombres. El pecado que heredamos de Adán nos tiene bajo el poder de la muerte. Así lo estipula Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Este pecado trajo como resultado la culpa, la condenación y la separación de la presencia de Dios. Pero a la resurrección fue la declaración que Dios canceló nuestra deuda que teníamos ante Dios por sus demandas justas. Mira lo que dice Colosenses 2:14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Cristo anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. La pena por nuestro pecado fue pagada por completo. La resurrección nos da la seguridad completa de nuestra justificación. Fue Dios, el Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. Y por ese acto, Dios declaró que el sacrificio de Cristo en la cruz en nuestro lugar fue aceptado. ¿Tú sabes lo que pasó? Dios trató a Cristo como pecador para que Él trate a pecadores como nosotros, como Cristo. Esa es la verdad. Pero ¿se imaginan ustedes cómo sería si Cristo estuviera aún en la tumba? 1 Corintios 15:17 dice: si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Esto significaría que la ira de Dios aún no ha sido satisfecha y todavía seríamos culpables ante Dios. Pero mira lo que dice Romanos 4:25. Dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto no significa que la resurrección logra nuestra justificación, sino que la vida pura y sin mancha de Cristo, que fue castigada en la cruz en nuestro lugar y aceptada por Dios Padre, es la que nos declara justos. Y la resurrección es la victoria completa sobre el pecado. Ahora veamos cómo la resurrección de Jesús trajo victoria sobre la muerte. Todos sabemos, todos conocemos que la muerte es el gran enemigo de la humanidad y viene a todos sin excepción. La muerte viola nuestro dominio de la creación de Dios, rompe con relaciones, rompe familias y nos ocasiona que lamentemos la pérdida de seres queridos. Para muchos la muerte implica temor, y desde que Adán y Eva pusieron a su hijo Abel en una tumba, la gente ha temido a la muerte. La muerte es el gran monstruo misterioso cuyos largos dedos y helados hacen que muchos se estremezcan aterrorizados. Por eso a través de la historia podemos ver que la muerte es inevitable. Las generaciones van y vienen y cada generación ha puesto a su muerto en la tumba. Pero también la Biblia relaciona la muerte con el pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. De ahí la muerte es el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Afecta a ricos y a pobres, instruidos e ignorantes. La muerte no hace distinción de raza, color ni credo, porque todos han pecado. Por lo tanto, sus sombras nos acechan día y noche. El índice de mortalidad siempre es el 100%. Ningún esfuerzo, ningún poder, riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Es más, nunca sabemos cuándo llegará el momento temido. Entonces, la pregunta es: ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna puerta de escape? ¿Hay una posibilidad de la inmortalidad? Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no pudo con Cristo.
Cristo resucitó porque la muerte no pudo contenerlo. La muerte no pudo retenerlo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo resucitó y venció a la muerte, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. En la cruz Jesús llevó todo el aguijón de la muerte, o sea, el pecado, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Cuando la pena de la muerte ha sido quitada, la muerte simplemente interrumpe nuestra vida aquí en la tierra y nos hace pasar al mundo celestial donde nosotros moraremos con Dios por siempre y para siempre. Es así que la resurrección fue una victoria suprema para la raza humana. Fue una victoria contundente sobre la muerte. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Por eso, hermanos, la resurrección de Cristo es la garantía que también para nosotros la tumba ha sido abierta y que seremos también resucitados, como lo dice Corintios 15, 22. Pues así como en Adán todos mueren, todos por favor, también en Cristo todos volverán a vivir. Con Cristo hay esperanza. Con el triunfo de Jesucristo sobre la muerte ya no tenemos ninguna razón para temer lo que la muerte nos puede hacer. Por el contrario, debemos regocijarnos porque la promesa del Señor hacia nosotros sobre la próxima vida es real. Mira lo que dice Apocalipsis 21:4. Él, Cristo, les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Escucha, ya no habrá muerte, porque Cristo venció a la muerte. Y en Cristo tenemos la esperanza de que nosotros también tenemos victoria sobre la muerte. ¿Quién le dice amén? Ahora, veamos cómo la resurrección de Jesús trajo victoria sobre Satanás. Hermanos, tal vez muchos piensan que Satanás es solo una figurita animada, con sus cachitos y con su trinchecito. Él es real. Él es real. Y todos los días está como un ángel de luz, supuestamente listo para devorar como león. Pero Jesús no solo entregó su vida en la cruz por los pecados del hombre, sino que resucitó venciendo a la muerte y romper el poder de Satanás sobre la humanidad. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Esa gloriosa promesa que Dios dio en el jardín del Edén, que un día aparecería la simiente de la mujer y que Dios pondría enemistad entre su simiente Cristo y la serpiente Satanás, esa promesa se dio, ¿sabes dónde? En la resurrección. ¿Y cuál fue el resultado? La simiente de la mujer fue herida en el talón, pero Jesús, Cristo, hirió la cabeza de la serpiente, infringiendo una herida mortal. Y esto fue realizado y manifestado en la resurrección de Cristo. Cristo derrotó a Satanás. Y hoy, esta victoria que Jesús nos da es que Él derrotó a Satanás. Es verdad, es verdad. Y una prueba es la evidencia de las vidas que creyeron en Jesús. Y por lo tanto nosotros podemos vencer a Satanás. Por eso, mi hermano, cuando te sientas tentado, cuando te sientas atemorizado por el diablo, recuerda que Cristo ya lo venció.
Y en su victoria puedes tener esperanza de que tú también podrás vencerlo. Es más, Romanos 16:20 nos dice que un día veremos a Satanás completamente derrotado. Romanos 16:20 dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Esa promesa es real. Cristo ya derrotó, y un día nosotros vamos a ver a Satanás completamente derrotado. Mis hermanos, mis amigos, como hemos visto, la victoria de Jesús es la victoria para todo hombre y para toda mujer. Jesús resucitó y hoy Él está vivo. Esta es su victoria, pero también es nuestra victoria. Si estamos en Cristo Jesús, también es nuestra victoria si estamos en Cristo Jesús. Mi hermano, si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú le perteneces a Cristo, la muerte de Cristo significa tu victoria sobre la muerte. Por lo tanto, no dejes que el pecado, la muerte o el mismo diablo te desanimen, o te asusten, o te intimiden. Regocíjate porque el pecado, la muerte y el mismo diablo han sido derrotados. Esta fue la victoria de Cristo y ahora es tu victoria, si estás y permaneces en Cristo Jesús. Pero mi amigo, si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no te has rendido a los pies de Cristo, esta mañana yo te imploro, esta mañana yo te animo a que creas en el Señor Jesús, a que creas en su palabra, a que creas en su promesa de vida eterna, a que creas que Él fue crucificado, a que creas que Él murió en tu lugar, a que creas que Él sufrió por tus agonías y la maldición del pecado. Te animo a que creas que Él resucitó victorioso 3 días después, venciendo a la muerte, al pecado y al mismo diablo. Te animo, cree en su amor. Él te ama y el Padre te ama y nada te separarán de su amor. Yo te animo a que creas en Él y que aceptes el perdón de Jesús para que seas salvo del pecado, la muerte y el mismo Satanás. Cree en Jesús y recibirás una vida victoriosa, llena de justicia y esperanza, con fe en el Hijo de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Él y serás salvo. Si aún no estás en Jesús, yo te animo a que des ese paso de fe. Pero, ¿qué significa la victoria de Cristo para nosotros? ¿Qué significa la victoria de Cristo para nosotros? Significa que la resurrección de Cristo no fue la reanimación de un cadáver, sino la radical transformación de la realidad de su vida en este mundo. Al resucitar, Cristo ya no recibe la misma vida que tuvo antes, durante su existencia. En otras palabras, cuando Cristo resucitó, Él no recobró la vida perdida, sino que resucitó para disfrutar de una vida plena que recibió de Dios. Jesús recibió sin ninguna limitación la vida que le correspondía en cuanto a Dios. Al morir, Jesús pasa al Padre, se sumerge en la vida del Padre, libre ya de toda limitación que hasta ese momento lo contenía a un solo lugar y a un solo tiempo. ¿Qué significa la victoria de Cristo para nosotros? Significa que esta verdad debe solidificar nuestra fe. Esta verdad debe solidificar nuestra fe, porque hemos sido liberados de la muerte espiritual que merecíamos. Tenemos acceso a una vida nueva y llena, porque ahora en nosotros habita el Espíritu Santo. Y porque diariamente confiamos en el Espíritu Santo para ser guiados por esta vida. Por eso ahora podemos vivir una vida en victoria.
Pues la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre las dudas. ¿Eres esclavo de las dudas? Aunque me dices, bueno, aunque no dudas de la existencia de Dios o las verdades bíblicas, pero dudas de tu relación personal con Dios, o tal vez dudas en cuanto al perdón de tus pecados, o tal vez dudas de tu esperanza de ir al cielo. Esta mañana Jesús te dice, no dudes porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. También te dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí no morirá eternamente. Jesús te dice, no dudes, cree en mí. Hermanos, estas verdades hoy viven con gloriosa vitalidad, poder y autoridad. Por lo tanto, puedes vivir sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, Cristo es victorioso y poderoso para librarte de cualquier duda y permitirte vivir en verdad y esperanza. La resurrección de Cristo nos da victoria sobre los temores. Los temores son estrechos aliados de las dudas. ¿Le temes a la muerte? ¿Temes perder la salud, el trabajo? ¿Temes perder a un familiar o a algún amigo? Cristo te dice, no temas, porque en 2 de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, no podemos temer al pecado, no podemos temer la muerte y no podemos temer al mismo diablo. Porque Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién? Si Él derrotó a la misma muerte, el pecado y al mismo diablo, ¿quién puede estar contra nosotros si tenemos a Dios delante nuestro? Hermanos, no olvides que el poder del Espíritu Santo levantó el cuerpo de Cristo de entre los muertos. Y ese mismo Espíritu ahora vive y obra en nosotros. Y ese mismo Espíritu puede liberarnos de los poderes de la ansiedad y del temor y hacer que nos regocijemos en la esperanza segura y gloriosa que Él ha preparado para nosotros. Hermanos, la resurrección de Cristo garantiza la victoria en nuestra vida diaria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. La victoria que Cristo ganó para nosotros cuando resucitó de la tumba puede verse en nuestra vida diaria cada día. Puede ser manifestada en nosotros y por medio de nosotros en todo lugar y en toda circunstancia. Ese poder resucitador nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, yo quiero animarte esta mañana a que estés consciente cada día de ese poder victorioso que Cristo te ha dado, de ese poder victorioso que obra en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros para su gloria. Podemos exclamar como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:17, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la victoria de la resurrección de Cristo, la tumba no será nuestro final, porque al otro lado de la muerte está el que triunfó sobre el pecado y la muerte. Y ahí está Cristo esperándonos a todos los que hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador. Y nos está esperando para disfrutar de esa victoria eterna con Él, en un cielo nuevo y una tierra nueva donde la muerte nunca más existirá. Esa es la verdad y la victoria de la resurrección. Y yo te pregunto esta mañana, ¿crees en la resurrección de Cristo? Te pregunto, ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿Crees en esa victoria que Cristo
ha logrado y que esa victoria es tuya. Confías en la victoria de la resurrección de Cristo. Si tú crees y confías, yo te invito a que te pongas de pie. Y con la seguridad que Cristo nos da, vamos a leer este pasaje juntos, como iglesia, como receptores de esa verdad, como receptores de esa victoria. A la voz de 3 vamos a leer. 1, 2 y 3. Un día, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza porque hoy recordamos un día de victoria. Cristo derrotó a la muerte, al pecado y al mismo Satanás. Y hoy Él está a la derecha de Dios Padre, esperando por el día en que regresará. Y regresará por todos los que hemos aceptado su obra terminada en la cruz, para llevarnos con una eternidad con Él. La resurrección es prueba de eso. Por eso, hermano, yo te invito a que disfrutes, a que vivas esta victoria y que esperes ese día para encontrarnos con nuestro Señor en persona, postrarnos a sus pies y agradecerle por todo lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Oremos. Padre bendito, gracias por esa victoria maravillosa que tú, Señor, nos mostraste hace 2000 años atrás. Gracias, Padre, porque hoy no te vemos, Padre, pero con los ojos de fe creemos, porque tú has transformado nuestras vidas, porque tú nos has dado esta nueva vida para vivir, Señor, esperanzados de que ya no podemos más temer a la muerte, temer al pecado y temer al mismo diablo, porque tú los has derrotado y estás ahí, Señor, en el cielo, junto a tu Padre, esperando por ese día en el que vendrás por tu iglesia, por nosotros. No merecemos, Señor, no lo merecemos, pero te agradecemos por tu infinito amor y misericordia, porque nos has perdonado, nos has justificado, y día a día, Señor, nos enseñas a caminar como esa iglesia preciosa, limpia, pura y sin mancha. Danos fuerza para seguir creyendo. Danos ojos de fe para seguir viviendo esa verdad en nuestras vidas, que traerán honor, honra y gloria a tu santo y precioso nombre. En el nombre poderoso de Cristo resucitado. Amén.